Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Qué bendición poder compartir una palabra más. Gloria a Dios. Para la edificación de la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Los invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar para que sea Dios hablando en nuestros corazones. Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso momento, Señor, en donde podemos ser edificados, bendito Dios. Padre, dejamos en tus manos, te pido que tú nos des luz, Señor, y que el mensaje, Padre, sea un mensaje tuyo, bendito Dios, para la Iglesia. Nos despojamos de toda carne, Señor, y te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos das convicción, Señor, para que enseñemos bien tu palabra, bendito Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por el corazón que le has puesto a mis hermanos, Señor, gracias, bendito Dios, porque son, Padre, de corazón humilde para aprender, bendito Señor, sabiendo que tu palabra sirve para eso, para enseñar, Padre, para justificar, bendito Señor, Padre, para redarguir, bendito Dios. Padre, te damos gracias por todo, Señor. Y dejamos en tus manos, disponemos nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria. Hoy tengo una palabra que la verdad que es algo que a mí hace mucho tiempo me viene de alguna manera el Señor tratando en mi vida. Y lo que a mí me pasó, yo sé que a muchos también les puede llegar a pasar en algún momento. Y yo anoté una pregunta al principio que nos puede servir de, como decimos nosotros, de disparador, para que ustedes empiecen a ver de qué se trata la prédica. Yo puse como título, ¿leemos bien la Biblia? Y hoy quiero que hablemos de esto, porque es algo que generalmente no se predica, o sea, no es la palabra del Señor en muchas partes a nosotros nos da indicios de cómo nosotros debemos leer la palabra y demás, pero esto no es algo que alguien lo nació sabiendo, ¿no? Muchos leen la Biblia y es la verdad que la leen sin saber que la Biblia es un libro que hay que aprender a leerlo. Amén. Por más que sea palabra del Señor y que por eso Dios constituyó maestros, si no, no hubiera constituido maestros. Maestros de la palabra, pastores, como decía hoy mi hermano Pablo. Y está bueno eso que hoy mencionaba el hermano, ¿no? De las personas que enseñan, no importa, no tiene que sacar desde el púlpito, puede ser en un, qué sé yo, en un grupo de oración, puede ser en su casa, donde sea. Dice la palabra del Señor en Santiago, ¿no? Cuando habla de la lengua. Y en esto se ha predicado un montón de veces. Y se compara la lengua como uno de los órganos más chicos que sin embargo tiene un poder tremendo para hacer el bien y para hacer el mal. Lo compara como el timón de un barco, que es una cosita chiquitita así, sin embargo mueve semejante armatoste. Y dice Santiago 3, y se los voy a leer haciendo alusión a lo que decía mi hermano hoy, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Lo primero que tienen que aprender, hermanos, es que cuando uno entra al camino del Señor, tiene que aprender a ¿qué? A refrenar su lengua. Amén. Porque ¿cómo le decimos al hermano? ¿Cómo nos gustaría que alguien porque la Biblia dice que la palabra sirve para exhortar. Y hay hermanos que no saben exhortar. Hay muchos que no saben exhortar. Y estoy hablando de hermanos en general, no acá dentro de la iglesia. El aprender a controlar la lengua es uno de los primeros principios que nosotros debemos aprender. Amén. Si yo tengo mi hermano, qué sé yo sé que mi hermano roba. Yo sé que mi hermano está robando. ¿Qué haría una persona normal? Lo que dice acá, ¿no? Muchos, porque dice todos ofendemos muchas veces. Uno, lo primero que tiene que aprender en el camino del Señor es a hablar, a exhortar. Amén. Cuando uno le tiene que exhortar al hermano, dice la palabra en Corintios, dice, ustedes que son espirituales, tengan cuidado lo que ustedes van a proferir. No sea, dice, que ustedes sean tentados en lo mismo. O sea, yo tengo a mi hermano robando
Yo no puedo decir, salí acá, chorro, te vas a ir al infierno. No. El Señor te dice, vos que sos espiritual, tenés cuidado. No vaya a ser que eso que vos estás diciendo se te vuelva a vos. Por eso dice que así como se le pone una rienda al caballo que le cubre, que le agarra acá la boca, y eso sirve para manejar todo el cuerpo, así dice también enseñen a refrenar la lengua. Amén. Y la lengua a veces es brava, es brava. La lengua, por la lengua muchos hermanos se han ido, por la lengua muchos hermanos se han ofendido, porque es un órgano tan pequeño. Dice unos versos más adelante, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren lo que es algo tan sencillo como lo es la lengua. Bien, dice, la palabra del Señor, quiero leer Romanos 5:20. Hoy me vine con todos los versículos, los busqué. Nunca los busco, pero hoy lo voy a buscar para ahorrar tiempo. Este es uno de los versículos que generalmente, y yo siempre lo cito porque fue uno de los primeros que yo aprendí, es uno de los versículos que más se malinterpreta de la Biblia. Y hermanos, esto es importante, ¿sabe por qué? Porque el Señor dejó su palabra y dijo, ¿querés ser maestro? Tened cuidado, mirá que el maestro va a recibir mayor condenación. Entonces el que enseña la palabra del Señor tiene que tener ese deseo de aprender. Amén. Y así como aprende, le va a enseñar a la otra persona. Amén. Porque yo te voy a decir esto, hermano, cuando uno habla del Señor, cuando uno predica, el día que ustedes salgan a predicar, decía el apóstol Pablo cuando le predicaba a la iglesia de los Corintios, dice, yo entre vosotros, dice, me propuse no saber nada. El apóstol Pablo era una persona muy estudiada, antes de conocer al Señor, era una persona muy leída, era una persona que tenía mucho estudio para la época, para lo que era la época, y cuando fue a predicar a los colosenses, dice, yo fui entre vosotros, me propuse no saber nada, dice, yo solamente fui con el mensaje de Cristo, dice, y este crucificado, dice, para que la fe de ustedes no esté apoyada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. La fe nuestra no puede estar apoyada en la sabiduría del hombre. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes le predican a su hermano no necesitan saber, no sé, la Biblia de memoria, no. El Señor nos dio el mensaje de la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Y el apóstol Pablo dice en una parte, Él no fue con eso a predicar. O sea, nosotros para predicar al hermano, nosotros, si ustedes entienden el sacrificio que hizo por ustedes, eso ya les basta para que ustedes le prediquen a su papá, a su hermano, a su hermana. Amén. Eso nos basta, que el Señor murió por nosotros, por nuestros pecados, nos limpió de todo pecado y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Amén. ¿Cuántos conocen ese mensaje? Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando usted quiere que el Señor le hable, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos que el Señor nos hable, ¿a dónde vamos? A la Biblia. A la palabra del Señor. Y esto es clave, hermano, para que usted pueda ser edificado. Usted el mensaje de salvación ya lo tiene, usted puede salir a predicar. Por lo menos a las personas necesitadas del Señor. Pero es necesario que cuando usted lea la palabra del Señor, usted pueda de alguna manera entenderla para que no caiga en muchas redes que caen muchos cristianos hoy. Y eso lo vamos a explicar ahora más adelante. Este versículo dice, Romanos 5:20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué digo que es uno de los versículos más malinterpretados de la Biblia? Porque esto es motivo para muchas personas de justificar su pecado. Porque la persona dice, bueno, yo no sé, yo tengo debilidad por las mujeres.
Pero bueno, donde abunda el pecado, abunda la gracia. O sea que yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Y a usted qué le parece eso, hermano? Es utilizar la palabra del Señor para justificarse uno mismo. Y esto, o sea, lo digo para que nosotros empecemos a estar atentos a cuando escuchamos a una persona que nos da un mensaje. Porque nosotros, si bien acá en la iglesia recibimos, les puedo asegurar que ustedes en su casa deben estar mirando videos o qué sé yo, pone prédicas. Ojalá, o sea, digo, nosotros tuviéramos esto de la iglesia como pasaba antes, ¿no? Que uno viene y uno se prepara para enseñar, pero hay tanta información basura con la que nosotros estamos en contacto que hoy para un cristiano es necesario, siempre lo fue, pero hoy más que nunca es necesario que ustedes aprendan a que la palabra del Señor no se agarra así nomás y se la lee, sino que la palabra del Señor es un libro que también hay que aprender a leerlo. Amén. Porque el Señor, así como fue, lo inspiró, también Él constituyó maestros, personas que se dedicaron su vida a estudiar la palabra del Señor para que nosotros podamos leer y entender el mensaje que Dios nos quiso dejar desde el principio. Entonces, dice más adelante, bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, bueno, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pasamos al capítulo siguiente y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta está en el versículo que viene. Cuando una persona se justifica, utilizando esta frase que donde abundó el pecado, abundó la gracia, la palabra del Señor dice, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Que yo voy a vivir en pecado haciendo lo que yo quiero para que la gracia abunde? Y no, dice, si vos moriste al pecado, ¿cómo puedes continuar pecando? El morir en nuestra carne es negar lo que nosotros deseamos y sabemos que no le agrada al Señor. ¿Eso a nosotros nos salva de cometer pecado? No, hermano. Pero si nosotros tenemos que elegir entre lo que desagrada a Dios y lo que agrada a Dios, y bueno, nuestra mente va a tener que siempre tender a elegir lo que a Dios le agrada. Amén. Cuando uno se deja guiar por la carne, por ejemplo el caso de la lengua, cuando uno se deja guiar por la carne y están metiendo la pata continuamente, y el Señor lo que quiere es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, el Señor, la gracia del Señor, dice muchos de los apóstoles, sea sobre vosotros. La gracia del Señor está sobre nosotros. Pero los invito a abrir el libro de Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahí tenemos la respuesta. Hay personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y hermanos, eso es algo horrible. Y usted tiene que saber que el Señor constituyó dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas. Nosotros no podemos tener una pata en cada uno. Y hablo por todo, hablo por mí también. El Señor nos quiere completos. Amén. Con todo lo que eso conlleva. Amén. Dice que van a venir personas que van a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y eso pasa con las personas que utilizan la Biblia a su propia conveniencia. Utilizar la Biblia a su propia conveniencia es yo leo lo que me conviene. Yo leo lo que me conviene. Y nosotros sabemos que si queremos que el Señor nos hable, tenemos que aprender a leer las Escrituras. Algo que yo uso siempre, yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen, pero un consejo que les doy para leer la Biblia es, si leíste un solo versículo, hay una técnica que es leerte 3 versículos antes y pasarte ese versículo 3 versículos después. Hay algo que se llama contextualizar el versículo. Si yo un versículo lo saco de contexto, dice el dicho, texto fuera de contexto sirve para pretexto. Cuando yo a un versículo de la Biblia lo saco de su contexto original,
Yo puedo justificar la homosexualidad, le puedo justificar el robo, le puedo justificar, qué sé yo, la fornicación, el adulterio. Si yo un texto de la Biblia lo saco de su contexto, le justifico lo que usted quiera. Obviamente, le voy a estar enseñando cualquier cosa. Hermano, usted lea la Biblia, no lea un pasaje aislado. Lea el capítulo. Y fíjese en qué contexto fue dicho ese pasaje. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros también aprendamos a leer. El Señor nos pidió en su palabra que escudriñemos las Escrituras. ¿Usted sabe qué significa escudriñar? Viene del griego escarbar, socavar. Eso significa escudriñar las Escrituras. Yo leo, y leo todo el capítulo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y el Señor te va a hablar. Pero lo que le pasa a muchas iglesias hoy, por eso el Señor dice que en los últimos, y hace mucho énfasis en que en los últimos tiempos van a venir falsos maestros, porque la gente no le gusta leer. Es impresionante cómo la gente no lee. Yo le confieso que a mí me da mucha gracia cuando veo en Facebook, yo tengo Facebook, hay gente que comparte cosas y que no las lee. Vio una imagen, el otro día puso, hagamos viral la historia de este policía de Buenos Aires, dice que bueno, y se le agarró cáncer, dice, pero él está en lucha, dice, porque tiene una hija, no sé qué. La cuestión es que el de la foto era de la película Terminator. Y la mujer ni lo leyó, compartió, ni vio la foto, era la película Terminator. Y después había uno que dice, pido que den la oración por Antonio Stark, decía que él tiene un problema de cáncer en el corazón y necesita un tratamiento que es muy caro, dice, compartirlo y ayudarlo a viralizar. Y era el actor de Tony Stark, de la película de Marvel. Hoy la gente no lee. ¿Y qué pasa cuando la gente no lee? Yo quiero, hermano, que usted piense, ¿qué pasa cuando la gente no lee? ¿Qué pasó nosotros? La corriente evangélica viene de la Reforma Protestante, y es la corriente que se opuso a lo que hacía la Iglesia Católica, que era interpretar la Biblia a su conveniencia. O sea, el Papa, la autoridad máxima, decidía qué era lo que quería decir la Biblia. Entonces, en el siglo XVI, los católicos vendían algo que se llamaba indulgencia. Esto le decían a la gente, como la gente no sabía leer en el siglo XVI, dice, esta es la salvación, vos la tenés que comprar, si no te va al infierno. Claro, el que tenía plata se compraba 2 o 3, le compraba para toda la familia. Parte de ese dinero, de las indulgencias, parte fue dedicada a la construcción del Vaticano. ¿Todo por qué? Porque la gente no sabía leer. La gente no sabía leer. Hermano, Dios, hay palabras que le quiere decir, pero hay gente que no la recibe porque no lee. Y esto va para mí también. ¿Cuánto nos cuesta leer la palabra del Señor, hermano? ¿Cuánto nos cuesta apartar un rato todos los días para leerla? A todos nos cuesta. Pero, hermano, el que la gente no lea hoy es un problema. La gente hoy está inundadísima de información que mira videos. ¿Por qué Jesús hace énfasis que en el fin de los tiempos cada vez va a haber menos fe? Porque la gente ya no cree en nada. La gente ya no cree en nada. En la época en la que no había nada, se lo digo así nomás, en la época en la que, qué sé yo, no había tecnología, no había nada, no había, qué sé yo, la ciencia prácticamente ni existía, claro, oraba por las personas, y las personas al no tener esa necedad en la mente, muchos eran sanados, eran sanos, recibían milagros, porque no tenían la mente contaminada. Hoy la gente ve, si mirá, ese los chicos oraron y lo sanaron, y cualquiera dice, para mí se estaba haciendo. La gente no lee, la gente ve y se queda con lo que ve. Hermano, es necesario que se levante una generación que estudie las Escrituras. Hermano, que una prédica sea siempre una materia, algo bien armado, es algo que no lo tienen todas las iglesias.
En Judas, en el Evangelio de Judas, cuando está terminando, dice, hay personas que van a venir, dice, van a hablar palabras infladas, dice, para sacar provecho a la gente. Palabras infladas es yo te digo lo que vos querés escuchar. Yo te digo lo que vos querés escuchar. Y esto yo lo hablé cuando abrí la reunión el miércoles, cuando los discípulos le decían a Jesús, me parece que estás medio duro, Jesús, está muy duro con la gente. Y Jesús le dice, ¿qué querés que haga? Ellos no dijo así, no, pero me sigue porque yo le doy lo que necesita, le suplo sus necesidades, pero nadie está dispuesto a dar la vida por mí. Y hoy está lleno de eso, hermano. Hoy ustedes tienen pilas de mensajes, de prédicas, de reflexiones en internet. Basura. Personas que dicen, no sé si la eternidad después que no existe, todo mentira. Fueron los libros inspirados por Dios, ¿qué sabes? Y empiezan y se dan manija. Entonces a mucha gente le entra la duda. ¿Y qué pasa cuando entra la duda en tu corazón, hermano? Dejas de creer. Cuando nosotros con Lee estamos haciendo una de las primeras materias, el profesor nos decía que ellos han tenido muchos alumnos. Ellos dicen, mirá, leete tal libro, leete tal, bla, bla, bla. Dice, pero tenés cuidado, no te metas en estas cosas, porque hay personas, dice que se metían tanto en las discusiones de conocimiento doble, de teología, de historia, que dejaban de predicar porque perdían la fe. Dejaban de predicar porque empiezan a dudar. Y el Señor dice, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente cada vez cree menos. La gente cada vez cree menos. Hoy está de moda ser ateo. Son todos ateos. Y vos le preguntás por qué son ateos y te dicen, no, Dios no existe. Yo creo que Dios no existe. Listo, se les termina la justificación. No saben dónde viene el ateísmo, no saben. Pero son ateos, no creen en Dios. O agnósticos, ese también está de moda. Son un poquito más suaves. Los que no creen en Dios, pero tampoco pueden demostrar que existe. Hoy está lleno, hermano. Hoy, predicarle a una persona de afuera, hoy es difícil. Como, no sé si el pastor dijo una vez en la prédica, la cosecha cada vez es menor. La cosecha cada vez es menor porque es más difícil predicar a la gente. La gente no cree. Lo primero que le viene a la cabeza es lo que le conviene creer. Había una historia que el otro día la escuchábamos con Liz. El escritor argentino que es Ernesto Sábato, era pintor y físico también. Él contaba una historia que dice que había un hombre que estaba en un lago y estaba pescando. Este escritor Ernesto Sábato no era cristiano, pero sí creía en la existencia del alma, creía en la existencia de Dios. Y dice que, este hombre que estaba en la laguna, dice que había otro hombre que lo estaba mirando. Y dice que el hombre que lo estaba mirando lo veía así, y el hombre dice que tiró una red al lago, sacaba los peces, dice, los medía, los agarraba y los tiraba al lago de vuelta. Dice que tiraba la red en otro lado, sacaba los peces, los medía, con la cinta métrica, anotaba, los tiraba al agua los peces. Claro, en un momento le agarró curiosidad al hombre. Y fue y le preguntó qué era lo que estaba haciendo, y el hombre le dice, no, dice, por demostrar una de mis teorías, yo soy un investigador, dice, este no es el primer lago, yo ya vengo viajando hace rato, y yo voy midiendo el tamaño de los peces a lo largo de todo el mundo. Ajá. Y el hombre le dice, ¿y cuál es la conclusión que vos sacaste? Mira, yo la teoría que estoy haciendo, mi investigación, dice que los peces miden a partir de los 5 centímetros para arriba. No existen peces más chicos que los 5 centímetros. Ah, miramos si está seguro, sí. Todos los peces que yo me dio largo siempre miden de 5 centímetros para arriba. Ah, dice el hombre, a ver, me prestá la red, le dice. Cuando ve la red tenía cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. Claro, los peces más chicos se le escapaban. Entonces, Ernesto Sábato decía, así es la mente de muchos hombres, dice, lo que su mente no puede atrapar, para ellos no existe. Lo que su mente no es capaz de entender, para ellos no existe. Y lo mismo a ellos les pasa con Dios, ellos no pueden entender. Y la Biblia dice que a los que le creímos el Señor nos dio la luz del conocimiento. Gloria a Dios. Y hay muchas personas que no creen porque
tienen ciego el entendimiento. ¿Y cómo yo le predico a esa persona? Bueno, me tengo que preparar. Se tiene que preparar, hermana. No la mando a que se ponga a estudiar teología, no, pero lea la Biblia. Si tiene alguna duda, pregúntale a los pastores. No lea un versículo aislado, lea todo el capítulo. Amén. Busque en la concordancia una palabra. No entiende una palabra, la busca en el diccionario. No se quede con lo primero que lee, porque cuando una persona se queda con lo primero que lee, corre el riesgo de malinterpretar, como hacen muchas personas. Y como les dije hoy, que la gente no lea es un peligro, porque puede llegar a caer en manos de gente que se aproveche. Nosotros hemos conocido muchas personas en iglesias que manejaban con la palabra, ¿no?, para que la gente dé plata. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dar el corazón. Pero estas personas, como dice Judas, hablaban palabras infladas para sacarle provecho a la gente. Tanto es así que hay iglesias que hasta le piden a la gente que diezme en dólares. O sea, gente que le saca provecho a la gente, la utiliza. Cuando hay una iglesia que cuando el hermano deja de poner la plata, ahí recién lo llaman, ahí recién se preocupan por él. Hermanos, hoy estamos en tiempos que se están cumpliendo las profecías. Ya creo que todos estamos, no inundados de noticias, de lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos. Y que nosotros estemos en los últimos tiempos, a nosotros nos tiene que de alguna manera generar algo dentro de nuestro hermano. La gente se va a perder. La gente no lee, no estudia, no le interesa nada. Pero acá hay una generación que el Señor está levantando. Ya hay personas que están hace años predicando. Hay personas que ya tienen años sirviendo. Y hay personas que recién estamos arrancando. Y a los que recién están arrancando o nunca estudiaron la palabra del Señor, yo los aliento a que le pidan al Señor revelación. Quiero que busquen Santiago 3, versículo 13, a ver si lo tengo marcado acá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y me quiero quedar con este versículo que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Por eso yo hoy les hablaba de la importancia de aprender a controlar la lengua cuando nosotros le hablamos a nuestro hermano. Si yo veo que el hermano está haciendo algo que no está bien, no voy y lo juzgo, le grito, le digo: mirá, te vas a ir al infierno. No, le doy el mensaje al Señor con amor, y le puedo asegurar que la palabra va a entrar de manera mucho más rápida. Hermanos, les resumo lo que dijimos hoy. Primero, aprender a controlar nuestra lengua. Eso es lo primordial. Después, cuando leemos la palabra del Señor, nosotros no nos quedemos con un versículo aislado, porque muchas veces lo podemos sacar del contexto. Siempre lea en el contexto, siempre, y yo le puedo asegurar que hay palabra para usted, y el Señor hay más de lo que le quiere hablar a usted, y a veces no recibimos esa palabra porque leemos el versículo del día, lo que no. Obviamente hay versículos que ustedes ya los conocen, ya uno los entiende, ¿no? Obviamente, pero si algún versículo no lo entiende, lea el capítulo. Y otra cosa que les quería decir en esta noche
que uno de las partes más difíciles de la palabra del Señor para entender cuál es. Para muchos, que muchos no lo leen porque no lo entienden. Apocalipsis. Bueno, sí puede ser Apocalipsis, pero... Bueno, ¿y dónde está el número? ¿En el Antiguo Testamento? Bueno, Apocalipsis y los libros proféticos de Apocalipsis son muy difíciles. Yo le voy a dar este tip. Uno, cuando lee el Antiguo Testamento, las historias, cómo Dios obraba, uno debe copiar los principios. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos de manera muy visual cuál es el carácter de nuestro Dios. Dios amoroso, paciente, Dios de oportunidades, Dios vengador, Dios celoso. Tenemos toda la cualidad de nuestro Señor. Pero ¿por qué digo que hay que copiar los principios? Porque mucha gente copia las formas. Si yo me quiero comprar esta batería, ¿qué hace mucha gente? Yo voy orando y voy dando 7 vueltas. Doy 7 vueltas para que se caiga en el nombre de Jesús y que la batería sea mía. No, hermano, no funciona así. Hay mucha gente que lo hace, dan las 7 vueltas del muro de Jericó, o no sé, le piden al Señor, Señor, si yo mañana me levanto y están cantando 3 pajaritos, eso significa que, pero si están cantando 2, no, hermano, el Señor no funciona así. En su momento el Señor obró de esa manera, ¿no? Que no significa que el Señor no te pueda confirmar algo, pero el Señor ya no obra así como obró antes con el pueblo. Nosotros estamos con otro contacto con nuestro Dios. Otro contacto. Y nosotros tenemos esto completo, que antes solamente tenían una parte. Por eso era necesario que el Señor hablaba cara a cara. Hoy nosotros tenemos la palabra del Señor al alcance de la mano. Entonces, si usted quiere palabra del Señor, lea la Biblia. Pero no se confunda, no. Hay muchas iglesias que, no sé cómo explicarla. Había una señora, la fue a aconsejar un pastor porque estaban pasando problemas matrimoniales, económicos y demás. Y la señora no podía entender, dice, no, yo no sé por qué nos va mal, dice, no hay una vez en mi vida que yo haya orado, dice, con mangas cortas, siempre oré con mangas largas, decía la mujer. Claro, en la iglesia le habían enseñado, ¿no? Como que manga corta no era decoroso para la mujer, que tenía que orar con manga larga, que la ropa. Y ella estaba creidísima de que ella, si oraba con mangas largas, ella estaba como pura ante el Señor. Y esto es cierto, y pasó acá en Argentina, no pasó en China, en Japón, en Estados Unidos, pasó acá. Gente, y hay hermanos que les pueden contar la experiencia, ¿no? De creer que lo de afuera, lo que se ve, la apariencia. No, hermano, la apariencia la mira el hombre. El Señor mira su corazón. Cuide su corazón, dice la palabra del Señor, porque de él mana la vida. Cuide su corazón. El exterior a veces es engañoso para todos. El exterior es engañoso. Pero quería decirles eso porque es algo que a mí me sirvió y yo antes no lo sabía, ¿no? Me pasaba muchas veces que yo no leía el Antiguo Testamento porque no lo entendía y tenía miedo de aplicarlo mal. Y cuando aprendí que del Antiguo Testamento uno debe copiar los principios, porque el Señor nos dejó principios en el Antiguo Testamento, no la forma. Ya por eso nosotros no tenemos que hacer sacrificio. No tengo que sacrificar coco yo para agradarle al Señor. Pobrecito. El sacrificio, dice Jesús, a partir del Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ser yo? Mi vida. Tiene que ser un sacrificio. Hermano, hoy fue una prédica media clase, porque yo siento de parte del Señor y una necesidad porque la iglesia también sepa estas cosas. Amén. Que es importante estudiar las Escrituras, que es importante, hermano, que usted lea y que no se deje engañar por todo lo que ve en internet. No se deje engañar, por más que si alguna vez le pasa que usted ve un video que le hace dudar de la palabra del Señor, le quiero decir que no todo lo que está en internet es cierto. Hay personas que manejan muy bien el discurso y lo pueden enredar. Eso ya pasó, hermano, ya pasó hace muchos años, ya pasó. No se olviden eso, no se olviden que el Señor nos pide que escudriñemos la palabra. Nuestra fe no puede estar apoyada en la sabiduría del hombre. Hermano, estudie la palabra del Señor y le puedo asegurar que su vida va a ser transformada,
porque la palabra del Señor, Dios la puso para eso. Amén. Es la herramienta que el Señor usa para transformar la vida de las personas, para, como dice en mucha parte de la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo le quiere decir a la iglesia. Amén. Amén. Hermano, le invito a cerrar sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, Padre, porque tú nos das luz, nos das entendimiento, Señor. Padre, te pedimos, bendito Dios, que tú nos enseñes, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, Gracias, a cómo Señor. aplicarla, Señor, que nos des Amén, luz, Jesús. que le des luz a mis hermanos, Señor. Padre, porque sabemos, Gracias, Señor, que Jesús. estamos en tiempos difíciles, Señor, donde el enemigo se manifiesta, Señor, hasta dentro de las iglesias, Señor, engañando, como dice Apocalipsis, de ser posible a los escogidos. Padre, sabemos que el enemigo viene a engañar, Señor, por eso, Señor, tú hoy exhortas a la iglesia, Padre, para que se prepare, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, Padre, porque los pastores también se han preparado, porque los hermanos se han preparado, Señor. Sí, Señor. Pero te pido que renueve nuestras fuerzas, Señor, para que no dejemos y no caigamos, Señor amado, en cosas vanas que no te agradan, Señor, Padre, que podamos ser una iglesia entendida, bendito Dios, Padre. Sí, bendito. Te pido que todo aquello Gracias, que hagamos Jesús. que a ti no te agrada, tú nos ayudes a cambiarlo, bendito Dios, en nuestras vidas. Padre, que esta iglesia, Señor, pueda ser un testimonio, Señor, en el pueblo. Pueda ser un testimonio Amén. en el pueblo, Gloria a Señor. Dios. Padre, porque sabemos, bendito Dios, Señor, que a ti te agrada cuando nosotros, Señor, guardamos nuestro corazón, guardamos nuestra vida, Señor, como dice tu palabra, Señor, que nosotros debemos mostrar por la buena conducta, Señor, las obras de mansedumbre, Señor. Debemos mostrar con obras, Padre, el trabajo que hace tu palabra en nuestra vida, Señor. Padre, por eso te pido que bendigas las familias de Lonquimay, Señor, y de Remo, Señor, que bendigas a mis hermanos que vienen, Padre, de otros lugares, bendito Señor. Padre, que tú los estés bendiciendo y que podamos ser ejemplos, Señor, Amén. y de bendición en todos los lugares donde vayamos. En el nombre santo y poderoso de Jesús, te damos gracias por todo. Amén, Amén. y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.